Bien, buenas tardes, qué gusto volver a hablar con ustedes. Bueno, a 33 días de las PASO ya, y bueno, ya está lanzada su precandidatura a presidente de la Nación por el Movimiento de Liberación Nacional. Estuve siguiendo bueno, sus propuestas. Usted habla, bueno, distintos temas, ¿no es cierto? Pero un tema central que habla de industrialización, ¿no? Se habla mucho de esto, hablamos por ahí y anhelamos los argentinos de que dejemos de ser vendedores de productos primarios y que nos empecemos a elaborar, que tengamos industrias, ¿no? Sí, por supuesto. Y en el caso de Río Turbio lo que manifestamos, eh, bueno, hemos hecho el intento de presentar la lista de parlamentarios al Mercosur con mis queridos compañeros José Sarabia y para integrar dentro de la lista nacional y junto con Adonis Rojas. Ajá. Y bueno, lamentablemente nos ha impugnado la lista de la justicia electoral, pero seguimos adelante con la presentación y sobre todo con el proyecto, con la iniciativa de industrialización, que para el caso de Río Turbio lo que estamos impulsando es el montaje de un entorno, una fábrica militar de acero, con un entorno para poder realizar la reducción de mineral de hierro, muy abundante en toda la meseta patagónica, y valiéndonos del carbón del Turbio como el combustible para poder producir arrabio y a partir de ahí refinar en los hornos refinadores de oxígeno y hornos eléctricos y montar una industria siderúrgica, un asiento permanente en la Uh-huh. región del Turbio, con el cual podamos nosotros asentar toda la nueva población, los hijos de los mineros, en un emprendimiento siderúrgico que abastezca de acero barato y abundante a toda la industria metalmecánica de Argentina. Bien, eso sin dejar de lado la generación de energía a partir del carbón, Martín. Son complementarias las Complemento, actividades ¿no? porque, y nosotros hasta la década del 70, el Turbio proveía de 1 millón de toneladas de carbón al año. Bueno, tenemos que alcanzar ese nivel de extracción, porque el manto sigue siendo el mismo, y además abajo tenemos 2 mantos más, abajo del manto principal, ¿no?, de Dorotea. Sí, 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 por Tenemos, supuesto. tenemos 2 mantos más. Las reservas están calculadas cerca de a 500 millones de toneladas. Quiere decir que si nosotros extrayéramos al ritmo de la década del... En el 50 se alcanzó, en el gobierno de Juan Perón, se alcanzó el 1 millón de toneladas y se mantuvo constante hasta la década del 70. Después, con el proceso de privatizaciones, obviamente que se destruyeron las actividades de las empresas del Estado privatizadas y se Sí, falló la actividad del Turbio sí, por las pasamos momentos muy nefastas feos. gestiones de la privatización, como puede ser Tafeli y Claro, otros delincuentes comunes la que concesión han a ido ahí Tafel. a destruir y a matar. Y si recuperáramos la actividad hasta el 1 millón de toneladas, alcanzaría perfectamente para alimentar el alto horno, como también para obtener energía eléctrica en el proyecto estratégico que determinaron los propios trabajadores en el Congreso de Carbón, ¿verdad? Uh-huh. Después hablan en su proyecto de todas las empresas del Estado, ¿no es cierto? De Astilleros Río Santiago, de YPF, de la petrolera también, o sea, volver al Estado, ¿no es cierto? Sí, volver al Estado empresario como motor de la industrialización nacional. Para esto, además, la sinergia que se debe dar entre las empresas del Estado, entre sus actividades diversas. Nosotros estamos impulsando con los muchachos de Yacimientos Carboníferos Fiscales Río Turbio la recuperación de sus capacidades navales, de su marina mercante, porque Yacimientos Carboníferos tuvo su propia flota Claro. para poder transportar el mineral. Entonces nosotros necesitaríamos en este momento que el astillero Río Santiago fabrique 2 buques que permitan transportar el carbón, tanto para alimentar las termoeléctricas argentinas como para también poder comerciarlo en el extranjero. Y de este modo, que la cuenta de los barcos sea una cuenta que se pague en una cuota a través de
las propias empresas del Estado. No es necesario siquiera dinero para esto, porque como yacimiento carbonífero fiscal de Río Turbio extrae carbón, quema carbón en la termoeléctrica, y esa termoeléctrica aporta al sistema interconectado nacional, hay una cuenta dentro del Estado en donde no sería ni siquiera necesario tener el dinero para realizar la inversión, porque ya sabemos cómo es esto, ¿no? Si no, los políticos profesionales que intentan destruir el yacimiento, que lo intentan deprimir, que lo intentan dejar en la mínima expresión posible, lo que plantean cuando los trabajadores nos presentamos con esta iniciativa de darle capacidades logísticas a la empresa, y dicen, bueno, hagan un estudio de prefactibilidad, después vamos a ver si creamos una comisión. Son todas medidas dilatorias para que la empresa no adquiera las capacidades logísticas navales que necesita. Entonces esto hay que resolverlo de manera práctica, ya que tenemos a todas las conducciones políticas, sean liberales, keynesianas, del oficialismo, de la oposición, son contrarias al emprendimiento de Río Turbio. Entonces esto hay que destrabarlo de manera práctica. Tiene que haber una orden de compra de yacimientos carboníferos fiscales a favor del astillero Río Santiago, y el astillero Río Santiago que tiene que producir los barcos, y las cuentas nacionales tienen que saldarse al interior de las empresas del Estado, a través de los propios asientos contables. Esta es la forma de la sinergia de operar en las empresas del Estado, que ya ocurrió cuando Juan Perón estuvo en la conducción de las mismas. Y es lo que nosotros tenemos que recuperar, el mismo estilo de conducción y las mismas capacidades que permiten desarrollar la pequeña y mediana empresa, porque sin empresas del Estado es muy difícil que la pyme argentina salga adelante, porque las multinacionales, tanto automotrices, las multinacionales petroleras, no se abastecen de la pequeña y mediana empresa argentina, sino que se abastecen a través de líneas internacionales que tienen sus propios proveedores allá de los mares, en el extranjero. Por eso la empresa del Estado es la única que puede garantizar el verdadero compre argentino, porque es la que determina soberanamente desarrollar la pyme argentina por una cuestión patriótica y por una cuestión social, que significa dar trabajo abundante al pueblo argentino. Bien, industrializar. Otro de los temas que trata usted es el unir, el continente con nuestra provincia hermana de Tierra del Fuego, a través de, imagino desde la provincia de Santa Cruz hacia la isla, ¿no? Tengo entendido que sería ese su proyecto, desde la zona de Cabo Virgen, sí. ¿Sería? Eso es algo inmediato. Si el pueblo argentino nos acompaña y Dios nos pone en ese lugar, para nosotros sería de pronto despacho la construcción también en la industria naval argentina, astillero Río Santiago y Tamanor, que es de lo que nos queda sobreviviente de las privatizaciones y la regulación de la década del 90, la orden de compra para construir 2 buques portarrodantes capaces de transportar 90 micros, 120 camiones, 70 autos, motos, bicicletas, hasta caballos, que son los medios de transporte de los criollos en la Patagonia Austral, y entre el Cabo Virgen en la Cruz y el Cabo Espíritu Santo en Tierra del Fuego, que es la distancia más corta, tal cual expresa el artículo 4 y 5 de la ley, la distancia más corta mediante buques portarrodantes son cerca de 40 kilómetros. Así deberíamos realizar la travesía con 2 buques fabricados en la industria naval argentina. Nosotros tenemos la ley aprobada desde el año 2012. Hace 10 años que tenemos la ley aprobada, la 26.776. En el año 2015 se firmó el fideicomiso, que era el ministro de Economía, Kicillof, que hoy es el actual gobernador de la provincia de Buenos Aires. Y si como ministro de Economía otorgó un fideicomiso de $100 millones, que alcanza para construir los barcos en la Argentina, porque nosotros nos fuimos a Río Santiago,
con Romina Cortaberría, nuestra candidata a gobernadora por la provincia de Buenos Aires, con Ángel Mauro de la Comisión Nacional de Energía Atómica, candidato del movimiento a parlamentarios del Mercosur, y otros más que fueron de la partida, y el astillero Río Santiago nos cotizó en el año 2015 cada buque en 34 millones de dólares. O sea que con 68 millones de dólares tenemos los dos barcos y nos quedarían 32 millones para hacer el alistamiento de las playas. Ajá. De este modo, si el que hoy es gobernador de la provincia, cuando fue ministro de Economía, firmó el fideicomiso de 100 millones de dólares, hoy como gobernador de la provincia, autoridad de la cual depende el astillero Río Santiago, debería ir al Ministerio de Economía y decirle a Sergio Massa: deme los 68 millones de dólares correspondientes por los barcos y comenzamos las obras en el astillero Río Santiago. Pero bueno, se han gastado los 4 años de gobierno atendiendo cualquier otra cosa y no tenemos los barcos navegando, que es lo que ya deberíamos tener en este momento. Entonces, si Dios lo permite, cuando asumamos la conducción de gobierno de la Argentina, le daremos la orden de compra a Río Santiago para tener en 2 años el primer barco navegando y el tercer año el segundo, e integrar la isla de Tierra del Fuego por la boca oriental del Estrecho de Magallanes en la distancia más corta, tal cual el artículo 4 y 5 de la ley exigen el cumplimiento de la misma. Dándole logística a la isla de Tierra del Fuego, nosotros fortalecemos la Tierra del Fuego y debilitamos la posición inglesa en Malvinas. Tendríamos presencia permanente en el Estrecho de Magallanes. A su vez, sería el inicio de la fundación de una industria naval fueguina, porque si montáramos en el puerto de Cabo Espíritu Santo en Tierra del Fuego un taller naval para realizar el mantenimiento de las embarcaciones y no tener que depender de trasladarlas hasta Buenos Aires para hacer el mantenimiento en Río Santiago o en Tandanor, si las pudiéramos atender por nosotros mismos en Tierra del Fuego, ese taller naval sería el inicio de la fundación de un astillero fueguino en el Estrecho de Magallanes. Podríamos impulsar la misma iniciativa en la base de pioneros aeronavales del Atlántico Sur de Río Grande, base aeronaval que está completamente abandonada, sin tarea ni misión, donde también tendríamos que montar ahí industria naval, y el puerto de Ushuaia, en el canal de Beagle, en sus calmas aguas, es el lugar ideal para montar un astillero que pueda permitir la fabricación de buques de guerra, buques de investigación científica para la campaña antártida, buques pesqueros y buques mercantes para el comercio exterior. De este modo, podríamos obrar una transformación profunda en la Tierra del Fuego y aportar el desarrollo de la industria pesada naval a lo que ya Tierra del Fuego tiene, que es la industria electrónica de ensamble, a través de la ley 19640, que es la ley de fomento poblacional de Tierra del Fuego, con la cual pudimos sostener la ocupación en la isla durante todos estos años, pero nosotros tenemos que, por la positiva, superar la 19640 a través de crear las fuentes de trabajo industriales que permitan a la isla tener las fuentes de trabajo necesarias. Claro, diversificar la economía con otra. Claro, concreto, claro. eso. Otro tema que se habla mucho, la sociedad argentina lo habla y hay distintas propuestas. Bueno, algunos hablan de meter bala, de mano dura, que tiene que ver con el tema del delito, la violencia, y ustedes plantean, y usted en este caso como precandidato, que la manera de combatir es con una comunidad organizada en el trabajo, en definitiva, ¿no? Sí, por supuesto. Ladrones hubo siempre. Hace 2000 años nuestro Salvador Jesucristo fue crucificado junto a 2 ladrones. Pero uno de los 2 se arrepintió. Allí en el Gólgota, en esas 3 cruces. Uno de los 2 se arrepintió.
pero quiero decir que muchos de los delitos que se cometen en la Argentina se hacen por desesperación, porque se lleva a la gente a una situación desesperante. Y el delito, los crímenes que se cometen en la juventud, también hay que observarlo de esa óptica, porque los niños no nacen malos. Claro, por naturaleza el ser Algo humano les no ha nace ocurrido. malo, dicen. Los niños no nacen malos, son angelitos. Los niños nacen buenos. Los niños vienen buenos al mundo. Algo ocurre en esas vidas para que terminen cometiendo un crimen, como tantas veces tenemos que lamentar. Nosotros creemos que los argentinos, los niños argentinos, nacen todos buenos, y que si hoy estamos viviendo esta situación, no es porque los niños hayan empezado a nacer con maldad, sino porque la maldad de la opresión y la injusticia social que se yergue sobre las comunidades nacionales, sobre las comunidades argentinas, en toda la nación, son el caldo de cultivo, la desocupación, de la violencia, la prostitución y el narcotráfico. Entonces una comunidad organizada en el trabajo le quita al narcotráfico sus clientes, le quita al crimen organizado sus sirvientes. Nosotros veíamos un ejemplo muy claro en Rosario. Nos invita una agrupación de base a dar una charla en el barrio Cañaveral. Bueno, resulta que el dirigente se hace presente en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y les exige a los funcionarios que le eleven el monto de las becas para el taller de lutería, para la fabricación de instrumentos musicales, porque lo que le pagaba, la beca que el gobierno, que el Estado le paga a los chicos para estudiar, es la mitad de lo que los narcos le pagan a los chicos por ser soldaditos. ¿Se entiende? Sí, es tremendo. Entonces, fíjese usted, ¿no?, la desesperación de un referente de base barrial que está dedicado 24/7, los 365 días del año, a la comunidad, lo que tiene que ir a explicar de la situación en la que se encuentran, porque el narcotráfico disputa entre los niños y los jóvenes, los soldaditos, para realizar su organización criminal. Entonces, necesitamos el orden del trabajo, y a partir de ahí la cosa va a quedar, la cizaña va a quedar más separada del trigo. Porque ahora está todo enreverado. Y además necesitamos, por lo menos lo que impulsamos nosotros al respecto, es la recuperación de los adictos debe darse en el marco de la naturaleza. Porque las drogas como la cocaína y la pasta base, el paco, son drogas de encierro, son drogas urbanas de encierro. Nadie en el medio del monte, nadie en la selva fuma pasta base. Esas son drogas que tienen el caldo de cultivo en la hiperconcentración urbana, en la conurbanización. Entonces, ¿nosotros qué impulsamos? Porque es fácil dar anuncios de poner más patrulleros, más policías que van a combatir el delito y que van a combatir el narcotráfico. Después no hacen nada. Después no pasa nada. Pero son grandes anuncios que se hacen. Ahora, hay que pensar también en los cientos de miles de adictos que tenemos en Argentina. ¿Qué va a pasar con estas personas? Entonces es necesario que nosotros, en todas las locaciones de los parques nacionales que tenemos en el territorio nacional, a partir de las tareas de forestación y cuidado de la naturaleza, podamos tener un camino de rehabilitación de todos los adictos. Porque ahí esas vidas necesitan ser atendidas, necesitan asistencia psicológica, necesitan tener un vínculo de religación con la naturaleza para poder volver a encontrarse a sí mismos. Entonces, el campo de desarrollo del combate contra el delito
es muy amplio y no es excluyente solamente del fortalecimiento de las instituciones de seguridad. No solamente se necesita mayores recursos para la policía y el combate al crimen, sino que necesitamos una concepción integral. Claro, mucho más grande, mucho más amplio, muy integral. Claro, porque los egresados de las facultades de psicología de todo el país tendrían que ser la fuerza que organice la defensa psíquica del pueblo argentino. Porque si esos chicos se vuelven adictos a esas drogas tan duras, es porque evidentemente sienten un profundo vacío existencial. Ese vacío existencial, esa angustia y esa náusea que sienten, es producto del espíritu de la época, que ataca con su astucia, con su individualismo, con su sálvese quien pueda, y con todas esas ideas hipnóticas del éxito fácil, del dinero fácil, y el hedonismo, del culto al placer, del sexo, la droga, del reviente sensorial, de las imágenes que se proyectan permanentemente y que nos atacan día a día en la televisión y en los teléfonos celulares y en todos los dispositivos con pantalla. Bueno, esto requiere de una concepción y mirada y abordaje integral. Por eso para nosotros, tanto los psicólogos argentinos como los asistentes sociales van a tener una tarea destacada en la recuperación de todos los adictos que se han volcado probablemente al reviente de las drogas, quizás por la ausencia de una perspectiva de vida o por un profundo dolor interior o una angustia existencial que a veces la propia persona no sabe cómo explicar. Claro. Bien, bueno, Martín, en otra jornada, porque todavía nos quedan 33 días por delante, vamos a hablar de otros temas, y uno de los temas interesantes también es de los ferrocarriles, ¿le parece? Así que lo vamos a estar sí, convocando. Me encantaría, porque podemos hablar del vínculo a través del ferrocarril Federal Andino que impulsamos para conectar el yacimiento carbonífero fiscal de Río Turbio en Santa Cruz con Altos Hornos Zapla en Palpalá, Jujuy. Porque ahí los altos hornos creados por el general Sabio en la década del 40 deben ser abastecidos con carbón del Turbio. Y esa obra ferroviaria nos permitiría la integración de todas las provincias de la cordillera. Exactamente, así que bueno, en otra oportunidad vamos a tratar en profundidad ese tema. Le agradecemos mucho y bueno, estamos en contacto. Muchísimas gracias, muy buenas tardes para todos.